Me llamo Mia Harrison. Tengo 29 años y fui vicepresidenta de operaciones en Harrison Home Construction. Estaba tomando mi latte cuando mi teléfono vibró con un correo de voz de mi padre. Has quedado fuera del negocio familiar, Mia. No devuelvas la llamada. 7 años de semanas de 70 horas, millones en nuevos contratos, toda mi identidad desaparecida en 15 segundos. Mis manos temblaban, pero mi rostro permanecía inexpresivo mientras otros clientes charlaban a mi alrededor. Dejé el teléfono, respiré profundo y escribí una sola palabra como respuesta. Entendido. Si estás viendo esto, deja un comentario diciendo desde dónde nos acompañas, dale like y suscríbete para seguir conmigo este camino de traición y reconstrucción. Harrison. Home Construction no era solo una empresa para mí, era mi herencia, mi futuro y mi hogar. Crecer en Portland, Oregón, significaba que prácticamente respiraba polvo de aserrín y planos desde que pude caminar. Mi padre, Mark Harrison, empezó el negocio hace 35 años con nada más que una camioneta, una caja de herramientas y una ética de trabajo implacable. Mi madre siempre decía que tenía concreto en las venas en vez de sangre. Algunos de mis primeros recuerdos son de papá levantándome sobre sus hombros en las obras, señalando la estructura y los cimientos, diciéndome: «Mira cómo empieza todo, Mia. Todo necesita una base sólida». A los 10 años podía leer planos y a los 14 ayudaba con la contabilidad durante las vacaciones de verano. El negocio estaba en mi ADN. Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, nunca hubo duda sobre mi camino. Asistí a la Universidad de Oregón, estudiando doble carrera en Administración de Empresas y Diseño Sostenible de Edificios. Me gradué con honores summa cum laude, di el discurso de graduación y tenía ofertas de trabajo de 3 firmas nacionales, de construcción antes de siquiera lanzar el birrete. Mi padre fingió sorpresa cuando le dije que las rechazaba para unirme a Harrison Home Construction, pero el orgullo en sus ojos era inconfundible. «¿Estás segura, Mia? Son ofertas impresionantes», me dijo. Pero los dos sabíamos dónde pertenecía. Comencé en gestión de proyectos, evitando cualquier indicio de nepotismo. Trabajaba más duro que nadie, llegando antes del amanecer y saliendo mucho después del anochecer. Los equipos me respetaban, no por ser la hija del jefe, sino porque sabía de lo que hablaba y nunca le pedía a nadie hacer algo que yo no hiciera. Primero, cuando señalé ineficiencias en nuestra cadena de suministros que nos costaban miles, papá me ascendió a gerente de operaciones. A los 27 años, era vicepresidenta de operaciones, y Harrison Home Construction había pasado de proyectos residenciales a edificios comerciales en 3 estados. Nuestros ingresos se habían duplicado en los 5 años desde que me uní a tiempo completo. Mis enfoques innovadores en gestión de proyectos y mi impulso hacia prácticas sostenibles nos habían posicionado como líderes en la industria del noroeste del Pacífico. La dinámica familiar era más complicada. Mamá, Grace Harrison, siempre apoyaba, pero prefería mantenerse en un segundo plano. Ella manejaba la casa mientras papá construía el imperio y rara vez opinaba sobre asuntos de negocios. Estaba orgullosa de mí, seguro, pero también parecía preocupada por mi total dedicación a la empresa. Luego estaba mi hermano Ethan, 3 años mayor, pero de alguna forma siempre un paso atrás. Tenía el apellido Harrison y la mandíbula, cuadrada de papá, pero ninguno de sus impulsos. Ethan trabajaba en ventas, y aunque tenía carisma para atraer clientes, carecía de perseverancia. A menudo tenía que limpiar sus desastres. Promesas hechas que nuestros equipos no podían cumplir. Cotizaciones dadas sin consultar primero con ingeniería. Pero papá tenía un punto débil con él. «Él crecerá», decía papá. «No todos empiezan con la fuerza con la que tú lo hiciste, Mia». A pesar de las fallas de Ethan, papá siempre fue claro. «Algún día todo esto será tuyo y de tu hermano, socios iguales, un legado Harrison». Le creía completamente, ¿por qué no? Dediqué mi vida a asegurar que ese legado prosperara. El año pasado inauguramos nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora, un desarrollo de uso mixto en el centro de Portland, enfocado en la vida urbana sostenible. Era en gran parte mi visión. Departamentos sobre espacios comerciales, todos. Construidos con materiales locales, paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia y áreas verdes comunes.
Harrison Westside Commons sería nuestro logro emblemático, el proyecto que cimentaría nuestra reputación como constructores visionarios. En la ceremonia de inauguración, papá me entregó la pala dorada. «Este es tu bebé, Mía», dijo para que todos escucharan. «El futuro de Harrison Construction». Recuerdo el peso de esa pala, lo bien que se sentía en mis manos, lo claro que parecía mi camino hacia adelante. Esa noche, en la cena de celebración, papá brindó por mí. Por Mía, que no solo ve lo que los edificios pueden ser, sino lo que deben ser. Todos aplaudieron, incluso Ethan sonrió, aunque su mirada no lo reflejaba del todo. ¿Cómo podía saber entonces que en 6 meses estaría parada en una cafetería, mirando mi teléfono, excluida del futuro que había ayudado a construir? La base que pensé sólida tenía fallas que nunca detecté y estaban a punto de abrirse de par en par. Puedo señalar cuándo comenzaron a cambiar las cosas, aunque al principio las modificaciones fueron lo suficientemente sutiles para ignorarlas. Empezó unos 3 meses antes de ese fatídico correo de voz. Durante nuestra reunión trimestral de planificación, preparé una presentación extensa sobre cómo ampliar el uso de materiales ecológicos en todos los proyectos. Los números lo respaldaban, nuestras construcciones sostenibles tenían precios premium y generaban buena prensa. Pero cuando proyecté las diapositivas, papá miró su reloj. «Dejemos esto para después, Mía. Tenemos asuntos más urgentes». Nunca especificó cuáles. Esa misma semana noté que papá y Ethan almorzaban juntos. No era extraño, pero esos almuerzos se volvieron diarios. Dejaban de hablar cuando me acercaba. «Solo una charla padre-hijo», decía papá con un gesto de desdén. Luego apareció Richard Maxwell, el viejo compañero de universidad de mi padre y un ejecutivo semi-retirado de una corporación nacional de construcción. Papá lo trajo como consultor estratégico sin consultarme primero. «Richard tiene 40 años en el negocio», explicó papá cuando cuestioné la decisión. «Nos ayudará a navegar esta fase de expansión». Maxwell era alto, canoso, y tenía la alegría forzada de quien se ríe de sus propios chistes. Se acomodó en nuestras oficinas, revisando contratos, examinando procesos y haciendo preguntas puntuales sobre nuestras relaciones con los clientes. Cuando pedí ver sus informes, papá me dijo que aún estaban en desarrollo. Empecé a notar pequeñas decisiones revertidas. Un proveedor de materiales sostenibles que había aprobado fue descartado. Un gerente de proyecto que había contratado fue reasignado, y la campaña de marketing que desarrollé para Harrison Westside Commons fue suspendida temporalmente. Cada vez que pedía explicaciones, recibía respuestas vagas. «Estamos reevaluando. Es un problema de tiempos. Volveremos a eso». Un martes por la tarde entré a la sala de conferencias y encontré a mi padre, Ethan, Richard y 2 miembros de la junta en una reunión de la que no me habían informado. Tenían planos sobre la mesa con modificaciones al diseño de Westside, Commons que eliminaban muchas características de sostenibilidad. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sin poder ocultar el filo en mi voz. Papá levantó la mirada, momentáneamente sorprendido. «Solo explorando algunas opciones de ingeniería de valor, nada definitivo». «Ingeniería de valor», repliqué. «Estamos eliminando el sistema de paneles solares y el de recolección de agua de lluvia. Son elementos clave del diseño. La ciudad aprobó los permisos basándose en esos elementos». Richard Maxwell aclaró la garganta. «Las estimaciones iniciales fueron quizás demasiado optimistas sobre el retorno de inversión de estas características. Solo estamos recalibrando según la realidad del mercado». Yo revisé esos números, contraargumenté. «Son sólidos y ya hemos ordenado materiales». Papá se puso de pie. «Mía, podemos hablar de esto más tarde. Richard tiene algunas ideas que vale la pena considerar». Sentí que la habitación se cerraba sobre mí. No eran ajustes menores, era un cambio fundamental alejado de la visión que había creado y que todos habían aprobado, y yo estaba siendo excluida de la conversación. Esa noche, mi asistente Jessica pidió hablar conmigo en privado. Caminamos hasta un parque cercano, lejos de la oficina. «Probablemente no debería contarte esto», dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Pero han estado teniendo reuniones tu papá, Ethan y el señor Maxwell casi todos los días.
cuando tú estás fuera visitando obras, y el hijo del señor Maxwell, Connor, ha venido 2 veces para entrevistas. ¿Entrevistas para qué puesto?, pregunté. Jessica se mostró incómoda. No dijeron específicamente, pero le estaban mostrando la empresa como si ya estaba contratado y tu oficina formaba parte del recorrido. Intenté racionalizarlo. Quizá estaban incorporando más personal para la expansión, pero ¿por qué el secreto? ¿Por qué no incluirme en esas conversaciones? Ese fin de semana, pasé por la casa de mis padres para la cena familiar mensual. Mamá parecía distraída, revisando el teléfono con frecuencia. Cuando papá salió para atender una llamada, ella se acercó a mí y susurró: «Mía, ten cuidado». ¿Qué quieres decir? Solo cuida tus espaldas. Tu padre no está pensando con claridad últimamente. Antes de que pudiera preguntar más, papá regresó y ella cambió inmediatamente de tema, hablando del club de jardinería. Intenté hablar con ella a solas esa misma noche, pero evitó estar a solas conmigo. Al irme, me abrazó más fuerte de lo habitual, como si me estuviera diciendo adiós y no hasta pronto. La semana siguiente fui explícitamente excluida de una cena de negocios con un cliente potencial importante. Cuando le pregunté a papá, dijo que solo era una reunión informal, nada oficial. Más tarde descubrí que habían firmado un acuerdo preliminar para un desarrollo de condominios de lujo, un tipo de proyecto que yo había desaconsejado expresamente por la saturación del mercado. Cada incidente aislado podía explicarse, pero juntos formaban un patrón que comenzaba a reconocer. Algo estaba pasando en Harrison Home Construction, algo que aparentemente no me incluía. Pero incluso con estas señales de alerta, nunca imaginé lo rápido y total que sería el golpe. El 17 de abril comenzó como cualquier martes. La primavera. En Portland significa lluvia, pero el cielo se había despejado lo suficiente para que la luz del sol rompiera las nubes. Mientras conducía hacia nuestro sitio más nuevo, me reunía con Greenfield Developers, un cliente interesado en un proyecto comercial importante que encajaba perfectamente con nuestro enfoque de construcción sostenible. Había pasado la semana anterior preparando propuestas completas y cálculos de costos. Podía ser nuestro contrato más grande hasta ahora, un campus de edificios de oficinas diseñados para alcanzar estándares Platinum. La reunión fue excepcional. Martin Greenfield, el CEO, parecía impresionado con los enfoques innovadores que había sugerido. «Tu pasión por la construcción sostenible es exactamente lo que buscamos, Mía», dijo mientras nos dábamos la mano. «Creo que Harrison es el socio indicado para nosotros». Llamé a la oficina de inmediato, pero me contestó el buzón de voz de papá. Dejé un mensaje emocionado sobre el nuevo contrato potencial y decidí darme un pequeño gusto con un café antes de regresar. Me merecía una celebración. Este trato añadiría millones a nuestros ingresos anuales y crearía empleos para decenas de trabajadores. La cafetería estaba llena por la afluencia de media mañana. Pedí mi habitual latte grande con un shot extra y encontré una mesa en 1960, un rincón tranquilo cerca de la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando el vidrio. Saqué mi tablet para revisar unos correos mientras esperaba mi bebida. Mi teléfono vibró. Apareció el nombre de papá en la pantalla. Perfecto, justo a tiempo. Tenía muchas ganas de compartir las buenas noticias sobre Greenfield, pero en lugar de contestar, la llamada fue directo al buzón. Raro. Recogí el teléfono para devolver la llamada. Cuando apareció la notificación de correo de voz, presioné reproducir y puse el teléfono en mi oído, aún sonriendo por la reunión exitosa. Mía. La voz de mi padre sonaba plana, profesional, sin saludo. La junta se reunió esta mañana, y hemos decidido reestructurar el liderazgo de la empresa con efecto inmediato. Estás fuera del negocio familiar. Tu acceso ha sido revocado y tu puesto ha sido ocupado. No vengas a la oficina. No devuelvas la llamada. Tus pertenencias personales serán entregadas en tu departamento. Esta es una decisión final. El mensaje terminó. Sin explicación, sin despedida, solo la voz mecánica preguntando si quería guardar o eliminar el mensaje. Me quedé paralizada, el teléfono aún pegado a mi oído. El barista llamó mi nombre, pero sonaba distante, como bajo el agua. Bajé el teléfono lentamente,
mirando la pantalla como si pudiera ofrecer alguna explicación que el mensaje no dio. Mi mente corría entre posibles escenarios. ¿Era una broma? ¿Un error? Habían robado el teléfono de mi padre, pero conocía su voz, el tono deliberado y medido. Sentí un dolor físico en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y apretado mi corazón. Mi respiración se volvió superficial. A mi alrededor, la gente seguía conversando, los portátiles hacían clic, las máquinas de espresso silbaban. El mundo continuaba su rutina mientras el mío se desmoronaba. El barista volvió a llamar mi nombre, esta vez con más insistencia. Me levanté con piernas temblorosas, recogí mi bebida y le agradecí automáticamente. De vuelta en mi mesa, dejé el latte intacto y miré mi teléfono. ¿Qué se le dice a alguien que ha sido descartado, a quien le arrebatan su obra de vida, su futuro, su identidad en un buzón de voz de 15 segundos? Podría llamar y exigir explicaciones, podría ir a la oficina y armar un escándalo, podría llorar, gritar, suplicar. En cambio, abrí mi aplicación de mensajes, escribí una sola palabra y la envié. Entendido. Luego recogí mis cosas, dejé el café intacto en la mesa y salí bajo la lluvia. Conduje sin rumbo durante horas, pasando por edificios que ayudé a crear. Las oficinas Miller con su fachada curva distintiva, los apartamentos renovados de Parkside que nos valieron un premio, de diseño, la escuela primaria que reconstruimos tras el incendio, terminada antes de lo previsto para que los niños regresaran a sus aulas familiares. Cada edificio era un capítulo de mi historia, manifestaciones físicas de mi dedicación y visión. Ahora eran monumentos a lo que había perdido. Finalmente, me encontré estacionada frente a mi edificio de apartamentos, un antiguo almacén, convertido con ladrillos a la vista y ventanas altas. Lo elegí por su proximidad a la oficina, 15 minutos puerta a puerta. ¿Qué importaba la proximidad ahora? Dentro, mi apartamento se sentía de repente extraño. Fotos de reuniones familiares en la estantería, el modelo de nuestro primer proyecto comercial que papá me había regalado cuando ganamos la licitación, el casco con Harrison, impreso que usé en innumerables obras. Me serví una copa de vino y me senté en el balcón mientras la oscuridad caía sobre Portland. Las luces parpadeaban en la ciudad. Casas y negocios donde la gente terminaba un martes normal, sin saber que el mundo de Mia Harrison acababa de colapsar. Mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas de mamá, ni mensajes de colegas preguntando ¿dónde había desaparecido? Nada, solo ese devastador buzón de voz y mi respuesta de una palabra flotando en el espacio digital entre mi padre y yo. Entendido. No por qué, ni cómo pudiste, ni por favor reconsidera, solo reconocimiento, aceptación. Porque en ese momento de shock y traición era el único poder que me quedaba. Negarle la satisfacción de mis súplicas o mi ira. Dormí, inquieta esa noche, despertándome frecuentemente para revisar mi teléfono, medio convencida de que todo había sido una pesadilla. Pero llegó la mañana y la realidad no cambió. Estaba fuera, sin aviso, sin conversación, sin oportunidad de defenderme, cortada como un miembro gangrenado del cuerpo familiar Harrison. Los días siguientes al buzón de voz se borraron en una neblina. Me desperté la mañana siguiente con amnesia momentánea, buscando mi teléfono para revisar correos de trabajo antes de que la realidad volviera a estrellarse contra mí. Por costumbre, intenté iniciar sesión en el sistema de la empresa. Acceso denegado apareció en la pantalla. Mi tarjeta corporativa fue rechazada cuando intenté comprar café. Mi tarjeta llave no abrió las puertas del edificio de oficinas. Era como si alguien hubiera borrado sistemáticamente mi existencia profesional durante la noche. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas de clientes y colegas confundidos. Martin Greenfield, del encuentro del día anterior, me escribió: Mia, estoy escuchando cosas extrañas, llámame. Proveedores con quienes habíamos construido relaciones. ¿Es cierto que te has ido de Harrison? Gerentes de proyecto. Buscando dirección para trabajos en curso. No podía responder. ¿Qué diría? Que me habían despedido por buzón de voz, que no tenía idea por qué, que tras 7 años de dedicación había sido descartada sin explicación. Al tercer día...
Cuando aún no había recibido noticias de ningún familiar, llamé a mamá, pero me contestó el buzón de voz. Probé con el teléfono de la casa, sin respuesta. Incluso intenté comunicarme con Ethan, aunque nunca habíamos sido cercanos. Nada. Era como si hubiera muerto y nadie se hubiera molestado en hacer un funeral. Al quinto día estaba desesperada por información. Le mandé un mensaje a Jessica, pidiéndole que se reuniera conmigo. Quedamos en vernos en un diner al otro lado de la ciudad, lejos de la oficina. Ella llegó nerviosa, mirando por encima del hombro mientras se sentaba en el banco. «No se supone que debo hablar contigo», dijo de inmediato. Hicieron que todos firmaran acuerdos de confidencialidad sobre la transición. «Jessica, ¿qué pasó? Necesito saber», jugaba con su servilleta. «Todo pasó muy rápido. El lunes por la tarde, después de que te fuiste a la reunión con Greenfield, hicieron un llamado general. Tu padre anunció que la empresa volvería a sus raíces y se enfocaría en desarrollo residencial de lujo. Luego presentó a Connor Maxwell como el nuevo vicepresidente de operaciones, el hijo de Maxwell. Las piezas comenzaron a encajar. Sí, aparentemente ha estado siguiendo diferentes departamentos durante semanas. Entonces tu padre dijo que decidiste buscar otras oportunidades y que toda comunicación debía hacerse ahora a través de Connor o Ethan. Eso es mentira. Me despidieron por buzón de voz después de la reunión con el cliente más exitosa de mi carrera. Jessica parecía apenada. Hay más, Mia. Están desmantelando sistemáticamente todo lo que construiste. Las iniciativas de sostenibilidad, las alianzas comunitarias, las prácticas de contratación diversa. Todo está siendo revertido. Westside Commons fue completamente rediseñado, sin características ecológicas, solo condominios de lujo con precios premium. Me sentí físicamente mal. ¿Pero por qué? Esas iniciativas eran rentables, nos diferenciaban en el mercado. Richard Maxwell convenció a tu padre de que el desarrollo de lujo es donde está el dinero rápido, menos regulación y mayores márgenes. Vaciló y añadió: «Hay algo sobre la salud de tu padre». Lo escuché hablar de tratamientos. ¿Está enfermo? ¿Por qué no me lo dijo? No sé detalles, solo que ha tenido conversaciones privadas sobre opciones médicas. Mientras Jessica seguía completando los huecos, la imagen completa emergió. Richard Maxwell había orquestado una toma total de la empresa desde dentro, colocando a su hijo como mi reemplazo. Mi hermano Ethan, siempre celoso de mi cercanía con los equipos y mi historial, se había aliado con ellos. Juntos convencieron a mi padre de que la empresa debía cambiar de rumbo, alejándose de mi visión de construcción sostenible y comunitaria para regresar a proyectos de lujo con retornos rápidos. «Una cosa más», dijo Jessica en voz baja. «Cuando llegué ayer, tu oficina estaba completamente vacía. Un servicio de mensajería llevó cajas a tu edificio de apartamentos. ¿Las recibiste? No lo había hecho». Al llegar a casa, pregunté al portero. Efectivamente, 4 cajas grandes habían sido entregadas esa mañana. Las subí una por una, sintiendo que transportaba partes de un cadáver. Dentro estaban los artefactos de mi vida profesional. Fotos familiares, premios de la industria, la planta que había mantenido viva durante 5 años, mis títulos universitarios retirados de la pared, notas de agradecimiento de clientes, todo empaquetado de cualquier manera, algunos marcos rotos, tierra de la planta esparcida por todo. En el fondo de la última caja había un documento legal. Un acuerdo de separación renunciando a toda reclamación contra Harrison Home Construction a cambio de 3 meses de indemnización. Una nota adhesiva amarilla con la letra de mi padre decía: «Firma y devuelve para el pago». Dejé caer el papel de mis manos. Esa noche comencé mi investigación en serio. Llamé a un excompañero de clase que trabajaba en una empresa constructora, competidora. ¿Has escuchado algo sobre Harrison Construction últimamente? En realidad sí. Dicen que están cambiando drásticamente hacia desarrollo de lujo y hay rumores de problemas financieros. Están tratando de asegurar una financiación importante para algo. Alguien dijo que tu padre busca vender la mayoría accionaria. Eso era noticia para mí. Nuestras finanzas eran sólidas.
Yo misma había revisado los libros semanas atrás. Creé una línea de tiempo de los eventos trabajando hacia atrás desde el buzón de voz. La llegada de Richard Maxwell, las reuniones secretas, la gradual marginación de mis proyectos, la introducción de Connor. No fue una decisión repentina, sino un golpe calculado que se había estado gestando durante meses. Mientras trabajaba ajena a todo para hacer crecer la empresa, la revelación más dolorosa llegó cuando revisé mi correo personal y encontré mensajes de clientes expresando confusión sobre cambios que supuestamente yo había autorizado, contratos modificados, promesas retractadas, mi nombre usado para justificar decisiones que nunca tomé. No solo me habían sacado, habían convertido mi reputación en un arma para desmantelar todo lo que había construido. Consulté con una abogada, Samantha Reed, especializada en disputas de empresas familiares. Tras revisar mi caso, me dio un golpe de realidad. Cuando entraste a la empresa, ¿firmaste contratos de empleo, acuerdos de accionistas o documentos operativos? Por supuesto, papeleo estándar. Estos documentos, dijo señalando cláusulas específicas, limitan efectivamente tus recursos. Aceptaste que la junta, que controla tu padre, tiene discreción total sobre operaciones y personal. No tienes un puesto garantizado a pesar de ser familia. Además, esta cláusula de no competencia te impide trabajar con cualquier cliente de Harrison por 2 años. Pero debe haber algo: despido injustificado, difamación. Las empresas familiares operan en áreas grises, Mia. Contaron con tu confianza y lamentablemente se la diste por completo. Legalmente tus opciones son limitadas. Salí de su oficina derrotada. No solo había perdido mi trabajo y mi familia de un solo golpe, sino que sin saberlo, había firmado renunciando a mi derecho a luchar. 2 semanas después del buzón de voz, llegué a mi límite. Sin comunicación de nadie en la familia, rumores, por la industria sobre mi salida, clientes con quienes había cultivado relaciones durante años ahora inalcanzables, decidí que la confrontación directa era la única opción. Conduje a casa de mis padres un domingo por la noche de cena, familiar desde que tengo memoria. Al acercarme, vi autos en la entrada: el Range Rover de mi padre, el Volvo de mi madre, el Audi de Ethan y 2 vehículos desconocidos, uno probablemente de Richard Maxwell. Estaban cenando en familia sin mí. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé mirando la casa por las ventanas del comedor. Los vi reunidos alrededor de la mesa, mamá sirviendo platos, papá a la cabecera, donde siempre se sentaba, Ethan gesticulando mientras hablaba, y los Maxwell, Richard y un hombre, más joven que debía ser Connor, mi reemplazo. Reían, comían, existían como si yo nunca hubiera formado parte de sus vidas. Casi irrumpí, casi golpeé la puerta exigiendo respuestas, pero algo me detuvo. Una extraña calma me invadió mientras observaba ese cuadro de traición. Habían tomado su decisión, crear una escena no la cambiaría. Arranqué el coche y me fui, con la resolución endureciéndose con cada sonrisa que vi. Al día siguiente recibí un mensaje de mi madre. ¿Café mañana? Solo nosotras. Nos encontramos en un pequeño café lejos tanto de las oficinas Harrison como de la casa de mis padres. Mamá lucía cansada, de alguna forma más vieja. Cuando me abrazó, lo hizo más fuerte y prolongado de lo habitual. Lo siento mucho, Mia, dijo una vez sentadas. Esto no es lo que quería. Entonces, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no me advirtieron? Miró alrededor nerviosa. Tu padre no está bien. Su corazón. Los médicos encontraron bloqueos severos. Necesita cirugía y la recuperación será larga. Empezó a entrar en pánico por el futuro de la empresa, y eso significó excluirme por completo. Mamá, eso no tiene sentido. Ella no me quiso mirar a los ojos. Richard lo convenció de que tú planeabas un golpe de estado, que usarías su enfermedad para sacar completamente a Ethan. Eso es absurdo. Nunca. Richard tenía pruebas, Mia. Correos, notas de reuniones, conversaciones con clientes sobre nuevo liderazgo cuando tu padre se retirara. Me quedé sin palabras. Esas eran discusiones sobre la sucesión que papá me pidió que tuviera. Me dijo que empezara a prepararme para una transición en los próximos 5 años. Richard lo presentó diferente.
¿Y tu hermano? Ella se quedó callada. Ethan los ayudó, ¿no? Siempre le ha molestado que papá confiara en mí las operaciones en lugar de en él. Mamá no lo negó. Richard ofreció una solución. Su hijo Connor podría tomar el mando durante la recuperación de tu padre, con Ethan manejando. Las relaciones con los clientes. Un regreso a los valores familiares, así lo describió Richard. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Soy familia. Tu padre cree que has cambiado, Mia. Todo ese enfoque en sostenibilidad, los proyectos comunitarios, dice que no es para lo que se construyó Harrison Construction. Richard lo convenció. Estabas convirtiendo su empresa en algo que no reconocería. La traición se profundizaba con cada revelación. Mi padre había sido manipulado, usando mis propias iniciativas en mi contra, pintándome como desleal por intentar evolucionar la empresa, y en lugar de hablar conmigo directamente, eligió creer lo peor y descartarme sin una palabra. ¿Por qué un buzón de voz, mamá? Después de todo lo que he dado a la empresa, a esta familia, ¿por qué ni siquiera pudo decírmelo en la cara? Ella apartó la mirada. Tenía miedo de que lo convencieras de lo contrario. Siempre has sido persuasiva, Mia. No podía arriesgarse a enfrentarte directamente. Mientras continuaba nuestra conversación, supe que Ethan me había estado socavando sistemáticamente durante meses, recogiendo declaraciones fuera de contexto y distorsionando mis palabras en informes para nuestro padre. Richard Maxwell había fabricado pruebas sugiriendo que planeaba en secreto iniciar mi propia empresa y llevarme clientes de Harrison. La gota que colmó el vaso fue cuando Richard le mostró a tu padre un correo electrónico donde supuestamente discutía alejar las relaciones con clientes de Harrison. Eso no existe, mamá, es falso. Te creo, pero tu padre no, o no quiere creerlo. Está asustado, Mia. Enfrentar la mortalidad hace cosas extrañas a las personas. Nos despedimos con otro largo abrazo. Intentaré hablar con él, prometió, cuando esté más fuerte después de la cirugía. Pero ambas sabíamos que era demasiado. Tarde. El daño ya estaba hecho. En las semanas siguientes, la verdadera magnitud del sabotaje se hizo evidente. Excolegas se contactaron conmigo en secreto para contarme que Ethan y Connor estaban destruyendo sistemáticamente mi reputación profesional. Insinuaban que había mal manejado proyectos, hecho promesas que la empresa no podía cumplir, alejado a partes clave interesadas. Mi nombre fue eliminado del sitio web de la empresa. Los proyectos que lideré ahora se atribuían al equipo Harrison. Las iniciativas de sostenibilidad que impulsé se vendían como idea de Ethan, aunque estaban siendo recortadas considerablemente. La presión financiera comenzó a sentirse con fuerza. Mis ahorros, aunque sustanciales, no eran infinitos. Siempre había reinvertido la mayoría de mis bonos en acciones de la empresa, acciones que ahora no podía vender por restricciones de transferencia. La oferta de indemnización permanecía sin firmar. Aceptarla significaba validar su versión de los hechos, pero el orgullo no pagaba mi hipoteca. Contactos de la industria que antes querían colaborar ahora no devolvían mis llamadas. La cláusula de no competencia me impedía acercarme a cualquier cliente de Harrison. Mi identidad profesional había estado tan ligada a la empresa familiar que sin ella parecía desaparecer. Una noche conduje cerca del sitio de Westside Commons. El cartel había cambiado. Ya no decía vida urbana sostenible, ahora anunciaba condominios de lujo desde $800,000. Todo mi trabajo, mi visión, borrados como si nunca hubieran existido. Me detuve y observé el sitio de construcción oscuro, con lágrimas corriendo por mi rostro. Era la prueba final de que todo lo que había construido se estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, tabla por tabla. No solo mi carrera, sino mi legado. Esa noche firmé el acuerdo de indemnización, no porque aceptara su versión, sino porque necesitaba sobrevivir lo suficiente para reconstruir. Lo envié al día siguiente, sintiéndome como si firmara mi propio certificado de defunción profesional. Cuando llegó el cheque, no pude depositarlo por días. Se sentía manchado, dinero manchado de sangre para comprar mi silencio y desaparición. Pero eventualmente, la necesidad práctica venció al principio. El dinero me compraría tiempo, y el tiempo era lo que más necesitaba. Tiempo para sanar, planear y, eventualmente, renacer de las cenizas de la traición.
Al tercer mes después del buzón de voz, había tocado fondo. Me mudé de mi amplio apartamento a un pequeño estudio en un barrio menos deseable para conservar fondos. El dinero de la indemnización se agotaba más rápido de lo que esperaba. Las entrevistas de trabajo en la industria de la construcción se cancelaban misteriosamente tras un entusiasmo inicial. El apellido Harrison se había convertido en una carga, no en un activo. Una noche lluviosa, Portland no escasea de esas. Me senté en el suelo de mi nuevo apartamento, rodeada de cajas medio desempacadas. Había estado bebiendo vino directo, de la botella mientras revisaba fotos viejas en mi laptop, proyectos que gestioné, celebraciones de equipo, eventos familiares en la oficina. Mi obra de vida reducida a recuerdos digitales y unas pocas cajas de cartón. Llegué a una foto de Mininomotes, la ceremonia de inauguración de Westside Commons. El brazo de mi padre sobre mis hombros, ambos con cascos, palas doradas en mano. Su sonrisa parecía genuina. ¿Estaba ya planeando dejarme fuera en ese momento? ¿Había sido algo real en mi vida profesional? En ese instante de desesperación, casi renuncié por completo. Consideré dejar Portland, cambiar de carrera, reinventarme en un lugar donde nadie conociera el apellido Harrison. Tal vez podría enseñar gestión de construcción en un colegio comunitario en otro estado, cambiar al sector inmobiliario o abandonar la industria por completo. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Número desconocido. Casi no contesté, pero una esperanza desesperada me hizo levantar el auricular. Mia Harrison. Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Mia, soy Catherine Walsh. Catherine Walsh era la propietaria de Walsh Community Developments, una firma pequeña enfocada en proyectos de vivienda asequible. Habíamos colaborado en una empresa conjunta 2 años atrás, un complejo de apartamentos de ingreso mixto que ganó varios premios por diseño innovador y cumplimiento presupuestal. Catherine, esto es inesperado. He intentado contactarte. Por semanas. Tu correo rebota y tu celular va directo al buzón. No había revisado los mensajes regularmente. Demasiadas conversaciones incómodas que enfrentar. Lo siento por eso. He estado en transición. He escuchado que los chismes de la industria corren rápido. Hizo una pausa. Mira, no sé exactamente qué pasó en Harrison y francamente, no me importa. Lo que sí sé es que cuando trabajamos juntas, fuiste la gerente de proyectos más competente e innovadora que he conocido. Por primera vez en meses sentí un destello de mi antigua confianza profesional. Gracias. Eso significa mucho ahora. No es solo un halago, Mia. Tengo una propuesta para ti. Nos adjudicamos un contrato para un pequeño centro comunitario en el norte de Portland. Presupuesto ajustado, sitio desafiante, requisitos de sostenibilidad. Inmediatamente pensé en ti. Catherine, agradezco la confianza, pero no puedo. Tengo la cláusula de no competencia. He hecho que mi abogado la revise. Esto no violaría los términos. No es un cliente de Harrison, es un segmento de mercado completamente diferente, y tú serías consultora, no empleada de un competidor. Podríamos estructurarlo cuidadosamente. La posibilidad de trabajar de nuevo, de construir algo significativo, era embriagadora, pero el miedo me detenía. No sé, Catherine, no estoy segura de estar lista para volver. Dame tiempo para pensarlo. La oferta sigue en pie. Comenzamos el diseño preliminar en 2 semanas. Después, de colgar, miré el teléfono en mi mano. Una oportunidad cuando pensé que todas las puertas estaban cerradas para mí. Pero, ¿tenía el valor de atravesarlas? Al día siguiente llegó otra conexión inesperada. Un correo de George Phillips, el socio original de mi padre, quien se había retirado y vendido su participación hace 15 años. Había oído sobre mi salida y quería verme. Nos encontramos en su casa, una vivienda modesta con un taller impresionante al fondo, donde aún fabricaba muebles a medida como pasatiempo. A sus 75 años, George seguía agudo y directo. «Tu padre está cometiendo el mismo error que conmigo», dijo tras saludos mínimos, sacando a la persona que podría llevar adelante la empresa porque teme al cambio. George compartió una historia que nunca había conocido. Cómo él y mi padre chocaron por los planes de expansión,
Cómo mi padre maniobró para diluir la propiedad de George hasta que venderle pareció más sensato que pelear. Cómo su amistad de 40 años terminó por desacuerdos empresariales. Tu padre construye estructuras hermosas, Mia, pero derriba relaciones con la misma eficiencia. No soporta que nadie cuestione su visión, incluso cuando esa visión ya está obsoleta. Mientras conversábamos, George reveló que había llevado diarios durante toda su carrera, incluyendo la sociedad con mi padre. Sacó una caja de su taller y me entregó varios cuadernos encuadernados en cuero. Quizás encuentres algo de perspectiva en esto. La historia tiende a repetirse en las empresas familiares. Esa noche comencé a leer los diarios de George. Detallaban los primeros días de Harrison Construction, originalmente Phillips & Harrison Builders, y mostraban un patrón sorprendentemente familiar. Mi abuelo, Thomas Harrison, había expulsado a su propio hermano de la empresa constructora, familiar 30 años antes, usando tácticas similares de aislamiento y acusaciones de deslealtad. Era un patrón generacional. Los hombres Harrison construían empresas y quemaban puentes con igual dedicación. Los diarios me dieron algo inesperado: distancia. Por primera vez pude ver mi situación no como un fracaso personal, sino como parte de un patrón disfuncional, familiar que me precedía. Mi padre no solo me estaba traicionando, estaba repitiendo comportamientos aprendidos de su propio padre. La comprensión no borró el dolor, pero me ayudó a separarme de él. No se trataba de mi desempeño o mi valor, sino del miedo al cambio, al control perdido, a la mortalidad. Miedos que nada tenían que ver conmigo y todo con el legado Harrison de desconfianza. A la mañana siguiente, llamé a Catherine Walsh y acepté su oferta de consultoría. Luego me senté en mi pequeña mesa de cocina con un cuaderno y empecé a bosquejar un plan de negocios, no para una empresa constructora. La cláusula de no competencia lo impedía, sino para una firma de consultoría especializada en prácticas de construcción sostenible. Green Horizon Consulting ofrecería experiencia en materiales ecológicos, diseño eficiente en energía y métodos constructivos sostenibles. Apuntaría a firmas pequeñas sin expertos internos en sostenibilidad, pero que quisieran competir en un mercado cada vez más consciente del medio ambiente, como la de Catherine. Empezar de nuevo era aterrador. No tenía clientes más allá de Catherine, capital limitado y una reputación sistemáticamente socavada. Pero tenía conocimiento, experiencia y ahora un propósito impulsor que iba más allá del legado familiar. Registré el nombre del negocio al día siguiente. Creé un sitio web simple al siguiente y pedí tarjetas de presentación con Mia Harrison, fundadora y consultora principal, impresas en una tipografía profesional y sencilla. Cada pequeño paso reconstruía un pedazo de mi confianza hecha. Trizas. El proyecto del centro comunitario de Catherine se convirtió en mi salvavidas. Me entregué por completo, investigando materiales innovadores que pudieran cumplir con las metas de sostenibilidad y las restricciones presupuestales. Desarrollé alternativas a sistemas costosos usando combinaciones creativas de elementos de diseño pasivo. Trabajé más duro que nunca en Harrison, sabiendo que este proyecto podría hacer o romper mi nueva empresa. Cuando presentamos el diseño final ante la Junta Comunitaria, su aprobación entusiasta fue como una validación no solo de mi trabajo, sino de mi identidad profesional más allá del apellido Harrison. Después, un miembro de la Junta se acercó a mí. Hemos estado tratando de lograr esto por años, pero las grandes firmas no podían ajustarse a nuestro presupuesto o no priorizaban nuestras metas de sostenibilidad. Tú encontraste la manera de hacer ambas cosas. Sus palabras fueron el primer reconocimiento profesional inequívoco que recibía desde el buzón de voz. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante meses, esperando que alguien confirmara que aún tenía valor, sin el respaldo de Harrison. Esa noche caminé por el sitio de construcción de lo que sería el centro comunitario del Northside. Solo madera contrachapada y cimientos de concreto por ahora, pero podía imaginar el edificio terminado. Paneles solares que también funcionarían como estructuras para sombra, un sistema de recolección de agua de lluvia para alimentar el jardín comunitario, madera recuperada de un almacén demolido, formando el espacio central de reunión.
Puse mi mano sobre una pared de fundación recién vertida, aún tibia por el proceso de curado. Todo necesita una base sólida, me había enseñado mi padre. Hace mucho tiempo. Hablaba de edificios, pero la lección aplicaba a la vida también. Yo estaba ahora vertiendo una nueva base, no de concreto, pero de integridad, independencia y resiliencia. Por primera vez desde ese momento en la cafetería, cuando mi mundo se derrumbó, sentí una esperanza genuina por el futuro. No el futuro que había planeado, sino quizás el que necesitaba. Un futuro que estaba construyendo yo misma, ladrillo a ladrillo, con cuidado. Un año después del buzón de voz que había destrozado mi mundo, me encontraba en un salón de hotel en los premios de construcción sostenible del noroeste Pacífico. Green Horizon Consulting había sido nominada por innovación en diseño comunitario para el centro comunitario Northside. El centro había abierto 2 meses antes, con una respuesta entusiasta de la comunidad. Habíamos cumplido con el presupuesto y superado las proyecciones de eficiencia energética. Lo más importante, el espacio se había convertido inmediatamente en un núcleo vibrante para el vecindario, justo como habíamos imaginado. Cuando anunciaron al ganador, dijeron Green Horizon Consulting por el centro comunitario Northside. Los aplausos se sintieron como la validación del año más duro de mi vida. Al aceptar el trofeo de cristal, escaneé al público por hábito, esperando ver a mi padre o a mi hermano. Por supuesto, no estaban allí. Harrison Home Construction había dejado de asistir a eventos de la industria enfocados en sostenibilidad. Mi discurso de aceptación fue breve. Agradecí a Catherine Walsh por confiar en mí cuando otros no lo hicieron. Reconocí a la Junta Comunitaria por su confianza y colaboración. Dediqué el premio a quienes se encuentran comenzando de nuevo, construyendo nuevas bases cuando las antiguas se desmoronan. Después de la ceremonia, varios dueños de empresas constructoras pequeñas y medianas se acercaron a mí con posibles proyectos. Había corrido la voz sobre lo que habíamos logrado en Northside con recursos limitados. Mi agenda se llenó de consultas. Green Horizon prosperaba. Había contratado a 2 consultores junior y estaba considerando sumar un gerente de proyectos. Nos habíamos mudado de mi apartamento a una oficina pequeña pero adecuada en un almacén renovado. La ironía no me pasó desapercibida. Mi padre me había despedido de una empresa que llevaba nuestro apellido y yo había construido un negocio exitoso que llevaba el nombre de una visión. Fue durante este período de redención profesional que comenzaron a circular noticias sobre Harrison Home Construction en los canales de la industria. Su conversión a condominios de lujo del que había sido mi proyecto Westside Commons enfrentaba serios problemas. Sobrecostos, problemas de calidad, violaciones de permisos relacionadas con compromisos ambientales en la aprobación original. No, me alegraba su lucha, pero tampoco me sorprendía. El enfoque de Harrison siempre había sido prometer mucho y resolver la entrega después. Sin alguien detallista manejando operaciones, sin mí, esas promesas se estaban volviendo cada vez más difíciles de cumplir. Entonces llegó la llamada que había temido y esperado durante meses. El nombre de mi madre apareció en la pantalla, de mi teléfono, tarde en la noche. Mía, tu padre ha tenido un ataque al corazón. El mundo pareció detenerse. A pesar de todo, él seguía siendo mi padre. ¿Está estable? Le hicieron una cirugía de emergencia, pero fue grave. Mía, está preguntando por ti. Me quedé con esa información un largo momento. Me despidió por buzón de voz, mamá. Dejó que Ethan y Richard Maxwell destruyeran mi reputación. Me dejó fuera de mi propia familia sin ni siquiera una conversación. Su voz se quebró y dejé que sucediera. Nunca me perdonaré por eso. Pero sigue siendo tu padre, y quizás no le quede mucho tiempo. La habitación del hospital estaba tenue cuando llegué. Mi padre se veía pequeño en la cama, tubos y cables conectados a varias máquinas. Mi madre estaba a su lado sosteniendo su mano. Ethan estaba notablemente ausente. Los ojos de papá se abrieron cuando me acerqué. Reconocimiento y luego algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Mía. Su voz era débil. ¿Viniste? Sí, dijo. Mamá. Me pidió que viniera. Te hice algo imperdonable, dijo.
No rebatí ni ofrecí una absolución fácil. Sí, lo hiciste. Dejé que el miedo me guiara. Miedo a perder el control, miedo a que la empresa cambiara demasiado, miedo a volverme irrelevante. Tosió, y mamá le ayudó a beber agua. Richard explotó esos miedos. Me hizo creer que planeabas sacarme, cambiar. Todo lo que habíamos construido. Nunca habría hecho eso, todo. Lo que hice fue fortalecer la empresa que tú empezaste. Ahora lo sé. Desvió la mirada. Harrison Construction está en problemas, Mia. Problemas graves. Sin ti, no somos lo mismo. Una parte de mí quiso saborear ese reconocimiento, esa vindicación, pero se sentía vacía. Lamento oír eso, de verdad, pero ahora tengo mi propia empresa. Un destello de orgullo cruzó su rostro. He oído de Green Horizon. Te está yendo bien. Haces lo que yo no pude. Evolucionar, adaptarte. Hablamos casi una hora, no solo de negocios, sino de familia, de patrones repetidos a lo largo de generaciones, de cómo el miedo a perder el control le costó a los Harrison. El legado que tanto desesperaban preservar. No fue una reconciliación perfecta. Mi padre nunca pidió disculpas explícitas, y yo no ofrecí un perdón completo, pero alcanzamos un tipo de entendimiento y reconocimiento de lo que se había perdido, y lo que aún podría salvarse, no en lo empresarial, sino en lo familiar. Al irme dijo, «Ese mensaje, te dejé el buzón de voz y tú solo respondiste, entendido». Fue entonces cuando por primera vez dudé de lo que había hecho. No suplicaste, no discutiste, solo lo aceptaste con más dignidad que la que yo mostré al dar la noticia. No, fue aceptación, le dije. Fue el único poder que me quedaba en ese momento, negarte la satisfacción de verme quebrarme. Asintió lentamente. Eres más fuerte que cualquier Harrison antes que tú, Mia. Construiste algo nuevo de la nada. Yo solo supe seguir el camino ya trazado. En los meses siguientes, nuestra familia comenzó un proceso cauteloso de sanación. Mamá y yo renovamos nuestras citas semanales para almorzar. Papá y yo hablamos ocasionalmente, mayormente de temas neutrales, mientras navegábamos cuidadosamente nuestra nueva relación. Ethan finalmente se disculpó tras el colapso de la sociedad con Maxwell, que lo dejó enfrentando las consecuencias de decisiones que no había comprendido completamente. Harrison Home Construction sobrevivió, aunque en forma reducida. Vendieron el problemático proyecto Westside Commons a un desarrollador que, irónicamente, contrató a Green Horizon para asesorar en su sostenibilidad. Mi padre renunció como CEO y asumió el rol de presidente con limitada participación en las operaciones diarias. Rechacé ofertas para volver al negocio familiar. Los puentes quemados eran demasiado estructurales para cruzarlos con seguridad, pero ocasionalmente consultaba en proyectos específicos de Harrison cuando me lo pedían, una cortesía profesional que satisfacía a ambas partes sin abrir viejas, heridas. 2 años después del buzón de voz, estaba en otro sitio de construcción. La inauguración del primer proyecto diseño-construcción de Green Horizon. Nos habíamos asociado con la firma de Catherine Walsh para crear vivienda asequible y sostenible para trabajadores de la salud. El proyecto representaba todo en lo que creía que la construcción podía y debía ser, enfocada en la comunidad, responsable con el medio ambiente y económicamente viable. Mientras hundía la pala ceremonial en la tierra, pensé nuevamente en las bases, cómo deben ser sólidas pero también lo suficientemente flexibles para resistir condiciones cambiantes, cómo a veces las estructuras más fuertes surgen de terrenos despejados en lugar de ruinas parchadas. El buzón de voz que me devastó también me liberó, paradójicamente. Me liberó de las limitaciones de las expectativas familiares y del pensamiento tradicional. Me liberó para construir algo que realmente reflejara mis valores, en lugar de comprometerme para mantener la paz. Me liberó para descubrir fuerzas que nunca supe que tenía cuando los apoyos en los que confiaba desaparecieron de repente. «Estás fuera del negocio familiar», había dicho mi padre. «Entendido», respondí yo. No como rendición, sino como la primera palabra de un nuevo capítulo que escribiría yo misma. Esa sola palabra fue un compromiso conmigo misma, con mis valores, con mi visión, una promesa de que entendía no solo lo que había perdido,
sino lo que aún podía crear, que entendía que mi valor iba más allá del apellido Harrison, que comprendía que la base más importante de la vida no está hecha de concreto y acero, sino de integridad, resiliencia y el valor para comenzar de nuevo. Hoy, al mirar al equipo con cascos de Green Horizon, siento una profunda gratitud por esa dolorosa lección. Perdiendo mi legado heredado, encontré mi camino auténtico. Al ser expulsada, encontré el camino de regreso a mí misma. Si alguna vez has tenido que empezar de nuevo tras una traición, espero que mi historia te dé coraje. A veces, nuestra mayor fuerza surge solo cuando todo lo familiar es arrebatado. Veces, las estructuras más hermosas surgen de las cenizas de lo que creíamos no poder vivir sin. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que sobrevivir y hasta prosperar es posible tras una pérdida devastadora. Deja un comentario abajo sobre una vez en la que tuviste que reconstruir tras que algo se derrumbara. Suscríbete si quieres escuchar más historias de resiliencia y reinvención. Y recuerda, a veces entendido no es el final de la conversación, es el comienzo de un diálogo completamente nuevo contigo mismo sobre quién eres realmente y qué eres capaz de construir.